Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Bienvenidos sean todos a una nueva entrega de su programa El Stop de los Domingos. Un programa de variedades con música, comentarios, cápsulas educativas, la palabra del día, una palabra bíblica certera y mucho más. Además recuerda que este es el lugar donde oramos por ti y oramos por tu casa. Gracias por estar con nosotros una vez más. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Wendy Landa y El Stop de los Domingos. Compartan la programación si está siendo de su agrado y esperamos que la programación del día de hoy les guste porque tenemos un contenido muy interesante. No olvides nunca que Cristo es la vuelta. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor.
la palabra del día de hoy es la palabra feminicidio. Feminicidio. Comete el delito de feminicidio quien priva la vida de una mujer. Es el asesinato de una mujer por razones de género a manos de un hombre. Este delito ocurre en un contexto de desigualdad, discriminación y violencia estructural, donde el agresor busca ejercer dominio, control o desprecio hacia la víctima. Es un homicidio motivado por el machismo, la misoginia o una relación de poder desigual. Esos pueden presentar 2 puntos: signos de violencia sexual, mutilaciones o torturas previas y posteriores a la muerte, y antecedentes de amenazas, acoso o violencia física o psicológica del agresor hacia la víctima. También pueden presentar una relación sentimental, afectiva o de confianza con el atacante, y el cuerpo de la víctima puede ser expuesto o arrojado en un lugar público. El término feminicidio, el concepto fue acuñado por la escritora estadounidense Cora Porlock en 1974 y popularizado mundialmente en el año 1876 por la feminista Diana Russell, y fue acuñado originalmente en el ámbito anglosajón femicide por Diana Russell y Jill Redford para viralizar los crímenes contra mujeres. Se centra en la relación interpersonal, el machismo del agresor y la violencia física o psicológica extrema. Fue impulsado en América Latina por la antropóloga y activista Marcela Lagarde. El objeto de nombrarlo de manera específica, más allá de usar la palabra femicidio, es viralizar estos crímenes para que se sepa que no son hechos aislados, sino más bien la expresión extrema de la violencia de género. Para detener los femicidios o feminicidios debemos implementar políticas y programas destinados a mejorar la igualdad de género en la educación, el gobierno, la participación en la fuerza laboral y los ingresos. Debemos promover una política de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia. La forma más importante es alzar la voz contra la violencia de género. La mujer tiene derecho a vivir libre de violencia y de discriminación. Llegó el momento de la cápsula educativa y en el día de hoy quiero hablar de algo muy alarmante que está sucediendo en la República Dominicana, y es el caso de los feminicidios. En este año 2026 se han registrado entre 27 y 32 feminicidios en lo que va del año, mujeres asesinadas por parejas o exparejas, lo que refleja un incremento alarmante respecto
al año 2025. Esto se debe a la ola de violencia de género que hay en el país, muchas de ellas por quedarse calladas, otra parte por negligencia por parte de las autoridades. Creo que cuando una víctima acude a las autoridades, estos deben actuar de manera diferente y brindarles la seguridad necesaria para evitar un hecho lamentable. Las mujeres no deben aceptar golpes o insultos de sus parejas y mucho menos normalizarlos. Deben saber que ese es el inicio y que puede terminar en la muerte. Así es que, si estás siendo objeto de violencia de género, por favor, pide ayuda. Habla con alguien y lo más importante, aléjate del agresor. Dada esta reciente ola de feminicidio, maltrato y violencia de género que estamos viendo en el país, invitamos a las mujeres, adolescentes y niñas que si están siendo víctimas de violencia de género, no se queden calladas. Por favor, vamos a parar con esto. Ya está bueno de tanto abuso. Y si alguien sabe de personas que están siendo abusadas, pueden denunciarlo. No te hagas de la vista gorda, porque quedarte callado es contribuir al abuso y la violencia. No naciste para ser maltratada, sino para ser amada. Y te aseguro que quien te maltrata, sea física o verbalmente, no te ama. Vamos a unirnos en una campaña para tratar de concientizar a las mujeres para que no haya más muerte, para que se acaben los abusos, para que terminemos con esta ola de feminicidios. Unidos somos más. Por favor, no al maltrato, no al abuso, no a la violencia de género. Continuamos y con la palabra bíblica certera del día de hoy tenemos como invitado al pastor Jorge Figueiredo. Pastor, bienvenido, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Entonces llegamos el tiempo en que vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Para eso yo quiero leer en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1, voy a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Hasta el versículo 3 yo leí. La Biblia se divide en dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, Antiguo Testamento simboliza pacto, simboliza un contrato o un acuerdo con que Dios ha llegado con el hombre. En el libro de Jeremías capítulo 31 está escrito que Dios había hecho un antiguo pacto con la casa de Israel, pero ellos invalidaron mi pacto, dice. ¿Por qué se invalidó el pacto antiguo? Porque nadie pudo cumplir. Entonces, en ese pacto, ¿en qué se basaba ese pacto? En la ley. Dios había dicho en el libro de Deuteronomio, cualquiera que cumpliere todos los mandamientos y estatutos, vendrán la bendición sobre ellos, dice la palabra. Pero en el caso de que no puedan cumplir los mandamientos, Dios dijo que vendrá la maldición. También en la ley no se contempla el perdón. O cumples o pagas. Solamente en la ley se contempla, tienes que cumplir. En el caso que no puedas cumplir, tienes que pagar. Y la Biblia establece cuál es la paga del pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte, dice. Romanos capítulo 3, 6, versículo 23 está escrito, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa? Una persona que ya transgredió algunos de los mandamientos de la ley, ya está convicto por la ley, por lo tanto tiene que pagar la multa. ¿Y cuál es la multa? La muerte, dice la palabra de Dios. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que no contempla el perdón. O cumples o pagas. Cuando uno, por ejemplo, pasa la luz roja, el semáforo rojo, entonces no contempla el perdón. Solamente
Usted pasó el semáforo rojo, entonces tiene que pagar. ¿Y cuál es la multa? Ahí se estipula la multa en el semáforo rojo. De la misma manera también la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios nos dio la ley. Entonces esa ley nos decía, ustedes si cumplen todos, no dice algunos, todos los mandamientos y estatutos, en ese caso vendrá la bendición para ustedes. Pero ¿qué pasa? Ningún ser humano pudo cumplir hasta ahora los mandamientos. Nadie es capaz de poder cumplir. ¿Por qué sucedió eso? Porque nosotros tenemos que saber acerca de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. ¿Desde cuándo tenemos esa naturaleza pecaminosa? Muchas personas piensan que esa naturaleza pecaminosa tienen desde el momento en que ellos tenían conocimiento, o sea, en el momento que uno peca. Ahí comienza la naturaleza pecaminosa. Pero la realidad, dice la palabra, que ya nosotros al nacer ya nacimos con pecado, o sea, con la naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? Aunque la ley diga que hagamos lo bueno, que hagamos buenas obras, pero nosotros no tenemos esa preparación para hacer buenas obras. Por eso, Dios, si nos iba a dirigir por el antiguo pacto, nadie podía ser salvo. Nadie podía entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Nadie cumplió la ley. Nadie cumplió en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, ni tampoco aquí en el presente, ni nadie va a cumplir. Por eso Dios sí o sí, ¿qué tenía que hacer? Cambiar el pacto, traer un pacto nuevo. Pero antes de cambiar el pacto, Él tenía que pagar la paga del pecado. Ya al pedirnos a nosotros que paguemos, es imposible. Por eso, ¿qué hizo Dios? Preparó a Jesucristo su Hijo. Le envió desde el cielo a la tierra, nació por medio de una virgen y se llamó su nombre Jesús. La palabra Jesús significa salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino para salvarnos del pecado. ¿De qué manera? Primero, en Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. ¿Qué dice la palabra? Dios cargó en él el pecado del mundo, de todos nosotros. Entonces, ¿para qué Dios cargó en él? Ya que nosotros no tenemos la capacidad de cumplir ni pagar por el pecado, Dios ese punto lo encomendó a Jesucristo. Cargó en él todos nuestros pecados y él al morir en la cruz, de esa manera él pagó totalmente la paga de nuestros pecados. Ahí dio pie al nuevo pacto. En Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida. Hay una ley que nos da la vida, dice. También está hablando, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que nos causa la muerte, hay una ley que nos causa la vida. La ley que nos causa la muerte son los 10 mandamientos, o sea, la ley antigua, la de Moisés. ¿Por qué nos causa la muerte? No es porque esa ley es mala. La ley es justa, santa y buena, dice la palabra. Pero el tema es que nosotros no pudimos cumplir los mandamientos. Por eso invalidamos aquel pacto, porque no pudimos cumplir. De parte de nosotros no pudimos cumplir. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para cumplir ese pacto, pagando el precio con su propia sangre. Él muriendo en la cruz, Él murió en lugar de nosotros. De esa manera canceló esa antigua ley y dio pie a la nueva ley, al nuevo pacto. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? En Hebreos capítulo 10, versículo 17 está escrito, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué dice la palabra? El nuevo pacto, ¿en qué consiste? No está diciendo, cumplan esto, hagan esto, sino que dice la palabra, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me voy a acordar. ¿Por qué? Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Jesús al morir, Él no solamente pagó la paga del pecado del pasado, sino del presente y también del futuro. Hebreos capítulo 10, versículo 12, que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo cuando murió, ¿cuánto tiempo de redención obtuvo? Dice la palabra de Dios, eterna. Muchos dicen, no fue eterna, fue temporal. O aunque fue eterna, pero depende otra vez de nosotros. Si nosotros volvemos a pecar, entonces ya no es eterna.
Entonces esta palabra se invalida con ese pensamiento, ¿sí o no? El nuevo pacto tiene un carácter, es por gracia, es por fe y es eterno. ¿Qué significa? Cuando una persona cree en el nuevo pacto, que Jesús pagó todos sus pecados, recibe el perdón de sus pecados por la fe y por la gracia. ¿Qué significa por la gracia? No había hecho nada para merecer, pero obtuvo la salvación por gracia. Y luego esa salvación es eterna, ya no se puede perder. ¿Por qué? Porque si perdemos otra vez tendría que volver Jesucristo a morir, porque no hay otra manera de ser libre del pecado. Algunos dicen, Jesucristo murió en la cruz, pecamos otra vez, nos encargamos ahora nosotros. Eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que Dios nos dio eterna redención, eterno perdón. Por eso dice la palabra, para terminar, dice Hebreos 10:17, dice, añade y nunca más, dice Dios. ¿Quién dijo esa palabra? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso no es la palabra de un pastor, o no es lo que predica una denominación, sino que dice la palabra de Dios, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Por qué Dios dijo así? Porque ese es el nuevo pacto, porque Jesucristo derramó su sangre y nos dio eterna redención. Por eso Dios nos dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Espero que estén bien y nos encontraremos en otro momento. Muchas gracias. Una palabra muy certera, Pastor Figueredo, muy certera. Vamos a orar para que todas las personas que escucharon este mensaje en el día de hoy puedan entender que necesitan de Cristo en sus vidas. Amén. Señor, le glorificamos y le alabamos, Señor, por este programa tan especial que usted ha preparado para el fin de compartir este mensaje certero de la palabra de Dios a muchas personas que necesitan tu palabra, Señor. Bendiga este programa, permita que mucha gente pueda oír este mensaje de la palabra de Dios, y también bendiga, Señor, para que las personas que escuchen, Señor, lleven en el corazón la palabra. Como dice la palabra, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de los que están viendo también este programa, y que usted le bendiga, Señor, para que ellos puedan caminar con la esperanza en Cristo, con la esperanza en Dios, y que usted pueda bendecir sus vidas, Señor. Le glorificamos, Padre, y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros, Pastor. Gracias. Lo que Dios hizo en Gualey, se lo puedo asegurar, que ni Hogar crea ni Barrio Seguro. La Iglesia de Dios, Jehová Chalón, presenta sábado 13 de junio, a partir de las 2 de la tarde, gran marcha evangelística, Operación Josué, tiempo de avivamiento para Gualey, con la presentación de la agrupación K2 y la agrupación Chalón, y en la administración de la palabra, el ministro Eliseo Díaz, y como invitada especial, Marta Candela. Prendan el candelero de oro. Partiendo desde la Iglesia de Dios, Jehová Chalón, en la calle Oscar Santana, esquina 31, Gualey, Ciudad de Dios. Prendan el candelero de oro. De esta manera hemos llegado a la finalización de esta programación. Llegamos al final, lamentablemente. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, gracias por siempre estar pendiente del Stop de los domingos, gracias por compartir. No te pierdas la próxima semana, estaremos contando contigo. El Stop de los domingos es una programación para ti, no lo olvides. De esta manera llegamos al final de la programación. Nos vemos la próxima semana y no olvides nunca que Cristo sigue siendo la vuelta.
mi lámpara encendida está. La tierra está gimiendo por